Este panel se propone desde una colaboración entre 17, Instituto de Estudios Críticos de México, y el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos, de la Universidad de Cuenca y Flaxo Ecuador. Buscamos articular múltiples acercamientos a la experiencia de la discapacidad, poniendo particular énfasis en la manera en la que la producción social de la discapacidad está temporal, geográfica e históricamente situada. En un ejercicio de redistribución de conocimiento, nos preguntamos acerca del aporte que la discapacidad hace al campo de la investigación antropológica y viceversa, en cuanto a elementos conceptuales, metodológicos y teóricos de corte crítico y creativo, que a la vez de coadyuvar al fomento de una investigación públicamente comprometida, trascienda los límites tradicionales de la academia y genere nuevos debates públicos, conexiones y efectos sociales. Desencajados sobre la normalidad y otros cuentos es un proyecto académico, un ensamblaje de ideas, reflexiones, conceptos y metáforas en torno al estatuto hegemónico de la normalidad y las posibilidades de subvertir y cuestionar este orden desde la diversidad funcional. Con estudiantes de Psicología Social de la Universidad de Cuenca, exploramos las posibilidades simbólico-funcionales del cuerpo, haciendo con ello una crítica al capacitismo y a las consecuencias de esta discriminación. Partimos de la premisa de que la educación no es memorización ni un aprendizaje pasivo de conceptos y técnicas, sino más bien debe procurar la comunión entre los actores concernidos y aspirar sobre todo a que sea una experiencia transformadora, tanto para los estudiantes como para la comunidad. En primer lugar, entendimos la normalidad como una noción arbitraria, fundada en relaciones asimétricas y desiguales. No es natural ni biológica, y en tanto discurso hegemónico, cultural e históricamente construido, la normalidad es una producción en la que convergen instituciones como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, saberes como el saber médico, jurídico, psiquiátrico y prácticas. En la primera sala de exposición nos hicimos referencia al mito del lecho de Procusto. Procusto era un personaje de la mitología griega que daba hospedaje a viajeros y tenía una obsesión con la medida. En la noche, en la cama, quienes eran muy pequeños eran estirados hasta dar el tamaño perfecto y quienes eran muy largos eran cercenados. Procusto murió en su propia ley de manos de Teseo y nos pareció una metáfora perfecta de esa obsesión actual de la sociedad para que las personas quepan en una medida, en un canon, en una norma. El poder de normalización es un poder cotidiano, mínimo, policéntrico, multisituado, que opera en los cuerpos, pero también en las prácticas, las actitudes, los deseos, mediante la censura, pero también mediante el reconocimiento de quienes sí encarnan el uso correcto de las formas y las normas. Una segunda sala de exposiciones se llamaba Cuerpos Disidentes, y en esta sala lo que hicieron los estudiantes es manipular maniquíes, manipular muñecos y hacer adaptaciones un poco cuestionando el canon del cuerpo perfecto que, dicho sea de paso, no se ajusta necesariamente a la realidad de la vida. Para el capitalismo, el problema de la discapacidad tiene que ver con el uso funcional de los cuerpos en un sistema que apuesta a la producción eficiente y a la acumulación. Se condena la falta de productividad y de rentabilidad. Un cuerpo discapacitado, por tanto, es el que no produce en el plano económico o no se reproduce en el plano sexual como lo haría un cuerpo sin discapacidad. Esta idea fue representada metafóricamente con un toma corriente de 2 entradas y un enchufe de 3 entradas que jamás se podrían conectar, como probablemente jamás algunos cuerpos pueden cumplir el canon o la norma que el capitalismo demanda de estos cuerpos. La normalidad no es parte de la naturaleza humana ni una condición de la persona, no es un atributo esencial, pero al lograr borrar las huellas de su proceso histórico, su contexto social de discriminación y opresión, así como los intereses políticos y hegemónicos en juego, la ideología de la normalidad instituye la ilusión de la discapacidad como un dato objetivo de la naturaleza y a la vez es una fuerza legitimadora de la exclusión, ya que lo plantea como natural y por lo tanto como evidente. Los estudiantes hicieron un ejercicio, recorrieron varios espacios de la ciudad en una silla de ruedas y fueron ubicando espacios que discapacitaban, espacios discapacitantes. En esos espacios iban colocando señales de prohibido discapacidad, algo que suena muy duro, muy rudo, pero que en la práctica es real, porque aunque no se diga, hay espacios que están prohibidos para personas con discapacidad. Por otro lado, la noción de normalidad construye una identidad en negativo, sustentada en la insuficiencia, la carencia y la falta de autonomía.
Desde esta lógica, una persona con discapacidad está siempre incompleta. Otra sala de la exposición, llamada Objetos Imposibles, fue dedicada a manipular objetos de uso cotidiano, prendas, y darles una característica totalmente imposible. Jugar con las formas, jugar con las normas, un poco explorando, jugando sobre las posibilidades y sobre las lógicas de la normalidad nuevamente. Ahora, ¿para qué un proyecto de esta naturaleza? Pensamos que si el límite del conocimiento es el lenguaje, los límites de las posibilidades de lo humano son nuestros saberes y categorías. Es así que abrir, deconstruir y ampliar nuestras categorías interpretativas nos puede enrumbar a un mundo cada vez más vasto y más fraterno. La discapacidad, ya no como déficit, sino como potencia crítica, puede fracturar la idea de normalidad en la medida en que nos permite avisorar nuevas y diferentes subjetividades, miradas y representaciones del mundo. Se trata entonces de un ejercicio doble. Por un lado, naturalizar los vínculos, es decir, entender la discapacidad como un aspecto más de la diversidad humana y por lo tanto relacionarnos con ella de una manera familiar y espontánea. Y por otro lado, desnaturalizar la opresión y la discriminación. Tratamos de abogar por una reivindicación radical de la diferencia y la singularidad, así como el desvanecimiento progresivo de la propia categoría de discapacidad. Queremos validar las formas en que la discapacidad puede abrirse un espacio propio para enunciar y pensar el mundo. Obviar esta perspectiva significa negarnos y perder todo lo que la discapacidad puede ofrecerle al planeta. Hay una sala en donde reflexionamos sobre el asunto del capacitismo, donde se presentaron videos donde los estudiantes realizaban tareas cotidianas, pero les realizaban de manera diferente. Incluso es un juego surreal. Pensábamos en diferentes maneras de hacer una tarea cotidiana, cuestionando nuevamente al uso único de las formas y de las normas. Finalmente, una forma efectiva de diluir la categoría de la normalidad es el diálogo, pues en el grado más agudo del conocimiento mutuo, la propia categoría de normal quedaría obsoleta. Solo con la inmersión en el discurso y la perspectiva del otro es que podemos llegar a una experiencia de comunión humana. Los estudiantes también, además de la puesta en escena, compartieron espacios lúdicos, recreativos, aprendieron braille, por ejemplo, que sin duda son puentes interesantes de diálogo y de comunión. En conclusión, queríamos con este proyecto girar el sentido de la discapacidad para que nos haga ver que justamente del lado de la norma está la discapacidad. Esto nos enfrentaría a nuestra propia ceguera, sordera, nuestras limitaciones conceptuales y sobre todo a nuestra, ahí sí, incapacidad de pensar más allá, pues es la norma justamente la que nos limita y nos amputa. Formo parte del colectivo Los Discreantes, que es una plataforma con distintas personalidades y personajes de la cultura y de las artes en México. Por ahora solo hay integrantes de México, pero me da la impresión de que esto va a moverse más allá del país de México. Y bueno, es esta plataforma en la que habemos integrantes relacionados al mundo de las artes, de la pintura, de la música, artes circenses y escritura, y todos tenemos la peculiaridad o alguna característica discapacitatoria, alguna condición de discapacidad, ya sea motriz, intelectual, ceguera, etc. Y esto se origina a partir de una necesidad de amalgamar refuerzos, y nos interesa crear, investigar y compartir, ya sea desde la escritura, desde la fotografía, desde la música. A ninguno de los integrantes nos importa el tema asistencialista, el tono lastimero, sino más bien tomar el tema de la discapacidad desde otra perspectiva, un enfoque
mucho más realista, ya con repercusiones ahí de accesibilidad, y no a todos los integrantes es que nos interese profundizar nuestra obra estrictamente en el terreno de la discapacidad, sino más bien la creatividad y se puede o no tocar el tema de la discapacidad, pero sí que todos estamos conscientes de esta condición discapacitatoria, que es una palabra ahí que no está acuñada, ¿no? Pero me parece que funciona. Sí que hay un gusto y una necesidad de ponerme a leer y de ponerme a escribir. Inicialmente fue más lectura y cuando me di cuenta pues ya estaba empezando a escribir. No me interesaba ponerme a escribir, no me acerqué a la escritura para ponerme a escribir de eso, de la discapacidad o de mis achaques existenciales, sino más bien me acerqué a la escritura porque estaba leyendo y comencé escribiendo ficción, cosas que se me ocurrían, después cosas que escuchaba que estaban sucediendo en la ciudad y que cambiándole ahí el final o agregándole un poco de ficción se convertía también ya en un cuento. Y de ese ponerme a escribir externo, como de ese estar allá afuera imaginándolo, a eso que estaba sucediendo en la ciudad o a eso que estaba ocurriendo con mis vecinos o con mi familia, se fue acercando la escritura. Me fui acercando a la escritura, o la escritura se fue acercando como a terrenos ya muy 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 personales, hasta llegar a mi habitación, mis objetos y en esos objetos pues a mí mismo y en ese mí mismo pues la discapacidad. Entonces ha sido como un peregrinar de terreno narrativo que he ido rodando pues ya durante varios años, ya unos 14 años o algo así más o menos, y le fui dedicando pues más tiempo, fui asistiendo a talleres, diplomados y encontrando otros recursos narrativos, influencias, que ese es otro punto que me parece que también tenemos en común los discreantes, que a todos nos interesa el sector creativo, el sector artístico, hacer una obra, y sí que hay un compromiso con esa obra más allá de un hobby de una vez al mes o una especie de acercamiento superficial. En realidad hay pues ya años de dedicarle tiempo y energía y que han ido pasando los años y se va nutriendo pues, con experiencias, con colaboraciones. Voy a hablarles brevemente acerca de la enorme y central importancia que tuvo la discapacidad y una particular forma de emplazarse en ella y de relacionarse con ella, que representa la fotografía de ciegos, que yo conocí gracias al pionero de la misma, el esloveno Eugen Baučar, quien desde el año 88 empezó a figurar internacionalmente gracias a ser nombrado como el fotógrafo oficial del mes de la fotografía en París. Ya desde algunos años antes había grabado programas de radio donde reseñaba exposiciones,
en el Museo del Louvre y en otros. También había expuesto su obra fotográfica en un club de jazz en el año 87 en París, pero fue en el 88 que saltó a la fama como el fotógrafo ciego, que fue planteando una obra prodigiosa que consiste en una reflexión profunda, fundamental diría yo, acerca de las economías de la vista, la ceguera, la invisibilidad. Lo que yo encontré en el trabajo de Eugenio, es nada menos que una cuarta vía para pensar y para orientar los abordajes en y con la discapacidad, término que siempre con Beatriz Miranda, mi querida colega en el Instituto 17, colocamos entre comillas para inquietar el concepto y al mismo tiempo respetar las conquistas, sobre todo en el terreno jurídico, que se han logrado en su reconocimiento y demás. Lo interesante de la propuesta de la fotografía de ciegos, que pueden ustedes conocer en línea de distintas maneras, y por cierto no es Eugen el único exponente, hay hoy en día ya docenas de fotógrafos ciegos por todo el mundo, o de ciegos que fotografían, que quizá no es lo mismo. La aportación es que interpelan el campo de la imagen desde un punto que bien podría considerarse un punto ciego en el horizonte de la fotografía y de la imagen toda. Es decir, los que aparentemente estarían excluidos de la economía de lo visible retornan para interpelar críticamente al campo fotográfico y para explicar que de hecho no hay ningún motivo por el cual un ciego no pueda ser fotógrafo, no pueda ser artista visual, y que de hecho los ciegos digamos conviven cotidianamente con un montón de referentes visuales, comenzando por los semáforos y continuando con las fotografías de sus hijos, de sus parejas, sus recuerdos y demás. El horizonte, el derrotero que nos plantea la fotografía de ciegos, por lo tanto, desde mi punto de vista, y por cierto también el de Beatriz Miranda, con quien hemos investigado al respecto, plantea pues una cuarta vía para la discapacidad, más allá de la vía política y espiritual, religiosa, de la vía científica y epistémica, y de la vía estética y artística. Quizá esta cuarta vía es la vía crítica, puesto que lo que está en juego es la interpelación de todas las construcciones de saber y del status quo en el campo de la imagen o de cualquier campo en general, a partir de este residuo excluido, la ceguera en el caso de la fotografía de ciegos, o un montón de otros elementos en el caso de otros ámbitos. Es decir, que esta cuarta vía para abordar la discapacidad, que entendemos como una vía propiamente crítica, consiste en interpelar el status quo, la configuración hegemónica en un momento dado en el campo de la imagen o en otros campos, a partir de los residuos que esta hegemonía, que este status quo ha dejado fuera. Y creo que este es un esquema, el de la fotografía de ciegos, que puede trasladarse a muchos ámbitos dentro de la discapacidad y también fuera. Me limitaré simplemente a dos. Hemos trabajado también con sordos que interactúan con músicos para demostrar que tienen acceso a la musicalidad, aun si no pueden escuchar la música en el sentido usual, sonoro. Hemos fundado un ensamble llamado Sentire, que justamente explora estas valencias estéticas a través de la improvisación entre músicos y sordos. Y por último, desde luego el Instituto 17 se atiene en su concepción de la crítica justamente al mismo modelo, en la medida en que nos atañe permanentemente lo residual como una capacidad interpeladora de cualquier hegemonía perceptual
o también epistémica, institucional, política, social, cultural, grupal, etc. Y es en este sentido que podemos tomar nota del enorme aprendizaje que la discapacidad nos brinda bajo esta clave para efectos del trabajo de la crítica en su sentido más amplio. Llevo casi 20 años trabajando en el área de investigación, sobre todo investigación participativa y aplicada al campo de la discapacidad. Creo que debido a mi formación tanto de socióloga como antropóloga, en los últimos 10 años se me hizo bastante lógico aplicar más bien el conocimiento de lo que era la investigación al campo de la discapacidad, y en ese espacio pues surgió una experiencia que cambió mucho mi perspectiva respecto a la vinculación de estos dos temas, y que consistió en un trabajo tanto de formación como de aplicación de investigación emancipatoria en Indonesia, trabajando con una asociación de personas con discapacidad física que fueron de a poco incluyendo a personas afectadas por la lepra. La investigación emancipatoria hasta entonces para mí había sido una especie de ideal que pensaba en muchas ocasiones sería imposible de aplicarlo en la práctica. Sin embargo, después de varios años de trabajo con esta asociación que comprendía sobre todo personas con discapacidad física, fue posible entender que la investigación como tal, implementada por las mismas personas con discapacidad, no solo que provoca cambios a nivel personal, sino también a nivel de las organizaciones. La experiencia de trabajo enseñando a personas que apenas habían terminado su formación, algunos primaria, otros secundaria, y a personas afectadas por la lepra, enseñarles a hacer investigación social tal como nos han enseñado a nosotros en la universidad, es decir, no siguiendo modelos de ONGs que son más instrumentalistas, sino más bien trabajando en la reflexión de desde dónde vienen los procesos de investigación, para qué sirven, cómo se seleccionan metodologías, qué tipo de métodos podrían crearse incluso dentro de la misma comunidad. Me permitió entender que aquello que durante mucho tiempo se había hablado antes de que llegara el tema de la investigación emancipatoria al campo de los estudios de la discapacidad, que tenía que ver con que la participación y la generación de investigación desde las mismas personas involucradas en una problemática, en este caso la discapacidad o la lepra, tenía que ser una investigación que provocara cambios y por tanto que tenía una filosofía y una política detrás. En esta medida pienso que no solamente en el campo de la discapacidad, sino también en el campo de la investigación misma, el trabajo que se haga con personas con discapacidad, como investigadores, formándolos como investigadores, permite repensar y cuestionar las formas en que los mismos académicos, por ejemplo, o las personas que hacemos investigación, llevamos a cabo nuestros procesos investigativos. Es decir, así como en el campo de las artes, la presencia de creadores con discapacidad obligadamente permiten repensar las artes como tal, la producción artística como tal, y no solamente la discapacidad.
yo creo que en el campo de la investigación, la presencia de investigadores con discapacidad y que además promuevan prácticas totalmente distintas a las que están institucionalizadas tanto por la academia como por ONGs, provocan fracturas en las formas de pensar, metodologías que aparentemente son participatorias, por ejemplo. Esto nos hace cuestionar también sobre la manera con que trabajamos en alianza entre la academia y las asociaciones de personas con discapacidad, en qué medida la academia ha estado acostumbrada a pensarse como dueña y poseedora del conocimiento y las personas con discapacidad han sido vistas más bien como estos objetos de experimentación. El momento que tomamos en consideración la investigación emancipatoria como una posibilidad para establecer puentes entre academia y personas con discapacidad, movimientos de personas con discapacidad, también crea una serie de preguntas o genera una serie de preguntas para la misma academia que tienen que ver con cómo entendemos la realidad, cómo producimos conocimiento y qué clase de conocimiento legitimamos o no. Jacinta y yo trabajamos temas de discapacidades. En el caso de mi investigación estoy trabajando con un centro de acogida de personas con discapacidades intelectuales. Me interesa muchísimo el conocer cómo las personas con discapacidad intelectual interpretan su propia discapacidad intelectual. Entonces, acudí en primera instancia a Edgerton, ¿no?, que en 1967 dice que la etnografía de personas con discapacidades intelectuales tiene que dotarse de otros instrumentos, porque estas personas requieren otras formas de trabajo etnográfico con el fin de poder transmitir su propia experiencia. En esto Oliver dirá, poniendo un poco un componente político, que realmente si la investigación no sirve para mejorar la calidad de vida de esas personas, realmente no tiene sentido el hacer una investigación. Iniciamos este trabajo de investigación planteando entrevistas con personas con discapacidad, observación participante, pero poco a poco en el proceso me he ido dando cuenta que la cuestión no es tan sencilla, porque las personas con discapacidad intelectual tienen su propia vivencia de la discapacidad, no solo una percepción, sino que experimentan una vida diferente en función de sus condiciones propias. Tuve la oportunidad de conocer a una persona, una mujer joven de alrededor de 22 años con discapacidades intelectuales. Ella fue diagnosticada en el Ecuador a través de un carnet de discapacidad como una persona que tiene 76% de discapacidad intelectual. Por ser víctima de violencia en el entorno familiar, víctima de violencia sexual, fue ingresada en este centro. Y resulta que tras 3 años de permanecer ahí, se ordena por parte del juez que se la revalore. Y al hacer la revaloración, resulta que ya no tiene discapacidad intelectual, según el Ministerio de Salud Pública. Ante ello, el juez obviamente ordena que por no tener discapacidad y estar en una situación mejor, tiene que salir del centro de acogida. Y cuando se dispone esto, ella realmente se opone y no quiere salir del centro y dice que no va a salir. Pero a partir de esta experiencia que ella tiene, me pongo a pensar cómo ella ha percibido este cambio en su situación. Y ella es muy enfática al decir que no tenía jamás una discapacidad. Es más, ella habla de capacidad, ni siquiera distingue el discapacidad del capacidad. En base a esto, pues, he tenido que cambiar todo el planteamiento, porque cuando a uno le dicen no hay discapacidad, y eso es dicho por una persona que tiene discapacidad, como que se le termina el panorama y hasta el objeto del estudio que está haciendo. Pero pensé que era un caso puntual. Resulta que cuando comienzo a hacer otras entrevistas en el centro, me topo con que hay otras personas
que no entienden de qué les estoy hablando cuando hablo de que son personas con discapacidad, dicen que no entienden por qué les llaman especiales y de hecho más bien en lo que concuerdan es que su experiencia de vida, que ha estado llena de violencia, de traumas, de dificultades, eso es lo que les ha incapacitado. Entonces, resulta súper interesante analizar cómo desde el modelo social de discapacidad que nos plantean ahora aquí en el país, que es lo que está en boga para interpretar la discapacidad, nos dejan sin piso. Porque este modelo habla de las barreras que pone la sociedad, las barreras inclusive arquitectónicas que tiene una persona con discapacidad, pero no toma en cuenta la vivencia personal que tiene una persona con discapacidad intelectual. Entonces, ha tocado replantear completamente y acudir, ¿no?, a ir más allá de lo que supone hacer una etnografía formalmente. Porque yo he sentido que toda esta situación me va implicando, ya desde un criterio político, desde la necesidad de trabajar porque las políticas públicas cambien, es decir, no se puede hacer etnografía de personas que están en una situación de vulnerabilidad, acabar la investigación, a lo mejor publicarla, darse la vuelta y decir, me voy y esto ya no es conmigo. Y yo me siento muy implicada porque pienso que esta realidad que están viviendo estas personas tiene que ser denunciada. Y cuando se denuncia, ojalá buscar la posibilidad de que las políticas públicas en nuestro país cambien. Cuando conversamos con Tatiana sobre nuestros temas de investigación, nos dimos cuenta de que existían ciertas dificultades al momento de los métodos y técnicas de investigación, porque nos enfrentamos con que conocemos muy poco sobre el trabajo de campo cuando nos involucramos en temas de discapacidad. En mi caso, con la discapacidad auditiva, yo tenía un modelo, digamos, imaginado como investigación que iba a aprender primero lengua de señas o que iba a requerir ayuda de un intérprete de lengua de señas para poder recolectar los datos, la información, las entrevistas, las conversaciones y todo con esa persona que tiene discapacidad auditiva. Sin embargo, todo se destruyó, digamos, la metodología y los métodos iniciales que había planteado cuando conocí a Isaac, que él es maestro de obras en la ciudad de Cuenca, trabaja en proyectos de construcción y él nunca aprendió a hablar con su propia voz y tampoco aprendió lengua de señas formal ecuatoriana. Entonces, en ese momento fue súper interesante como investigadora intentar ver cómo podría comunicarme con él, cómo recoger su historia de vida, cómo entender lo que me estaba comunicando. Y ahí me di cuenta, como investigadores también tenemos nuestras limitaciones. De alguna forma me sentí como que yo era más discapacitada por no entenderle a él en su forma de comunicación, en su lenguaje. Isaac tiene bastantes recursos narrativos, pero lo loco del asunto es que tiene una cámara fotográfica y con su cámara fotográfica registra todo lo que está a su alrededor a través de fotografía o por video. Entonces es su forma también de contar lo que él vio, lo que percibió y poder mostrar a las otras personas, mira, eso es lo que pasó, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo viví. Entonces fue una experiencia muy interesante de ver mis propias limitaciones también, pero también entender cómo comunicarme no verbalmente con una persona que me destruye completamente las formas de relacionarnos con las personas que no tienen, digamos, una forma común de relacionarse con el mundo, que tiene sus particularidades y nosotros en la investigación tenemos que tomar en cuenta esas particularidades. Y hablando con Tatiana también nos dimos cuenta de que la gran importancia de ser creativos como investigadores, de recurrir a otra fuente de información, de recurrir a otras técnicas, de observar detalladamente todas las actitudes, la gente que los rodea y todo, para poder construir realmente una historia completa sobre estas personas y también poder dar la voz a ellos. Y nosotros no ser como ser parásitos de sus historias de vida,
sino que poder construir con ellos sus historias, sus experiencias, y esto que pueda dar resultados concretos en la investigación y en una forma de mostrar lo que está sucediendo.